La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Efesios capítulo 1, versículos 12 al 14. Es el devocional que nos corresponde en esta ocasión. Dice entonces Efesios 1, 12 al 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Este es uno de los pasajes o de las porciones más importantes doctrinalmente hablando de Efesios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, alabamos y loamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tu palabra que es maravillosa, por demás virtuosa y, Padre, tan dulce como la miel. Oh Señor, nos gozamos al probar, Señor, de esta palabra, de este maná celestial. Gracias por la carta de Efesios a los Efesios, en la cual nos habla y en la cual han bebido todas las generaciones anteriores de creyentes cristianos y continuarán, Señor, Padre, disfrutando de estas maravillas escriturales. Háblanos, porque tú eres el que tienes la verdad y la verdad misma, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amados. Continuando entonces en orden, como venimos con el estudio de Efesios, en sus versículos, diríamos que desde el 11, que lo tratamos el anterior devocional, tuvimos herencia porque fuimos predestinados para ser salvos, para finalmente oír la voz del Señor y recibir la vida eterna. ¿Y por qué? Es la pregunta. Y en el 12 dice, pues por alabanza de la gloria del nombre del Señor, porque a Él le plació, porque Él es capaz, porque Él puede, porque tiene el poder y la dignidad para hacerlo. Nuestra salvación es producto de la misericordia y el poder de Dios, no de nuestros méritos, no de nuestros merecimientos, no de nuestras dignidades, no de nuestras buenas intenciones, no de nuestras buenas obras. Falso eso. Es producto de la misericordia y el poder de Dios. Es más, tal misericordia y tal poder, desde antes de la fundación del mundo, Él se propuso enviar unos seres para ser probados, para ser expuestos a la influencia libre del enemigo que lo afrentó en los cielos, el querubín caído, el diablo, y nos envió a ser expuestos. Y luego en ese juego limpio, en esa batalla que tiene contra el rey de las tinieblas, se presentó por el Espíritu Santo a través de otros creyentes humildes que nos compartieron de Cristo, y nosotros que veníamos de arriba nos
sentimos identificados con esa voz, con ese argumento. Nos era familiarizada esa voz y ese argumento, y entonces oímos. Y eso es lo que sigue diciendo el 13. ¿Por qué oímos? Y dice el 13 que le acabamos de leer: en Cristo, nosotros los creyentes, nosotros los salvos, ¿qué fue lo que pasó? Habiendo, número 1, oído la palabra de verdad. Al oír, es decir, el evangelio de nuestra salvación, que en Cristo somos salvos, que por su sangre somos lavados, que por su sacrificio somos perdonados, que por su muerte tenemos vida eterna, que por su resurrección tenemos la llenura del Espíritu Santo. En fin, el evangelio. Habiendo oído eso, a diferencia de los que no han sido predestinados para la salvación, nosotros nos caló, fue familiar. Y dice, habiendo oído y habiendo creído, una fe que expresamos por medio de la oración, por medio de la aceptación del señorío y la salvación de Jesús. Habiendo oído, verbo clave, y habiendo creído, fuisteis ipso facto sellados con el Espíritu Santo. Y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia. Hermanos, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Tenemos que volver sobre esa verdad, porque Efesios es reiterativo. ¿Por qué o cuándo somos sellados? Cuando somos bautizados, inmersos, llenos, saturados, sellados con el Espíritu Santo. Dice textualmente el versículo 13 de Efesios 1, cuando oímos el día que nos compartieron de Cristo, aquellos versículos como Juan 3:16, como Apocalipsis 3:20, como Juan 14:6, oímos que en Él podíamos ser salvos y creímos, inclusive oramos, invocando, aceptando y aprobando. En ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es más, logramos tomar esa decisión de oír y de creer porque el Espíritu Santo nos estaba convenciendo y nos estaba convirtiendo y nos estaba sellando. Por allá en Juan capítulo 16 y en los versículos 9 al 14 dice que nosotros somos convencidos de pecado porque no creíamos en Cristo. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué fuisteis capaz de oír y de creer y de orar y de recibir? Porque el Espíritu Santo te tocó y te convenció y luego te selló. Una prueba fehaciente de que el Espíritu Santo está contigo y eres sellado para siempre, es que oíste, es que creíste. Es decir, oraste y recibiste, invitaste. En ese momento el Espíritu Santo te selló. Repito, es más, lo hiciste porque el Espíritu Santo estaba allí, convenciéndote y convirtiéndote. La línea carismática pentecostal, la línea cristiana, son cristianos evidentemente, hermanos nuestros y salvos, ciertamente, afirman acorde o de acuerdo con hechos, no con los evangelios, no con la presentación del evangelio del Espíritu Santo por parte de Jesús en esos magistrales capítulos 13 al 17 de Juan, acorde con hechos, no con los evangelios, ellos afirman que el Espíritu Santo se recibe es después de recibir a Cristo, y eso a través de un hombre, de un pastor, otros peor, de una pastora, porque en la Biblia no hay pastoras, nunca.
Eso es no solamente no bíblico, sino antibíblico, grosero. Es lo que dice Jesús, es lo que dice toda la Biblia y es lo que dice Pablo y es lo que dice la experiencia bíblica. Pero afirman que un pastor o una pastora es la que ministra el Espíritu Santo, te bautiza con el Espíritu Santo, te sella, te sumerge en el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice Jesús en los evangelios. En la presentación del Espíritu Santo en el aposento alto acerca del Espíritu Santo por parte de Jesús, no habla de eso, jamás. En Hechos se sucede unas manifestaciones externas como lenguas de fuego, sacudida de la casa, temblor y también lenguas de manera única, porque se requería un testimonio histórico inequívoco para que pasara en la Sagrada Escritura, repito, a la historia a todas las siguientes generaciones de creyentes. Nosotros leemos que así sucedió y lo creemos, pero se tiene que volver a repetir que la casa se sacuda, que se vean físicamente rayos de fuego tremendos, refulgentes, quemantes, y lenguas que inclusive eran humanas, que porque hablaban a la gente en diferentes idiomas, porque era la fiesta, una fiesta que implicaba la asistencia de judíos de todas las naciones en Jerusalén. Ellos hablaban lenguas. ¿Se deben haber esas tres manifestaciones? Visible, audible, sensible. ¿Se debe repetir para uno creer que el Espíritu Santo vino? La respuesta obvia es no. Jesús nunca enseñó eso, ni lo practicó. Eso se sucedió como una primera caída testimonial para que fuera inequívoca la verdad doctrinal de que el Espíritu Santo sí había venido y de que hubo testigos audibles, visibles y sensibles para siempre. Ahora se repitió tal vez 3 y aún de pronto 4, porque eran 3 grupos desde el punto de vista espiritual que había que considerar de parte de Dios. Los judíos, los gentiles, o sea, los no judíos, los que no eran israelitas, los gentiles, y los híbridos o samaritanos. Tenía que caer el Espíritu Santo de manera audible, sensible y medible en los 3 grupos para que quedara claro que la salvación y por lo tanto la unción era una oferta de Dios para todos los seres humanos, independiente de la posición que tuvieran frente a su pueblo, frente a Israel, fueran israelitas o no, o aún fueran unos híbridos, unos sincréticos samaritanos. Tenía que haber ese testimonio. El ejemplo que yo siempre pongo es el de la caída de un artefacto físico, una piedra, puede ser en una piscina. Cuando cae, hay un testimonio visible, audible y sensible. Visible porque uno ve que saltan unas gotitas, que brinca el agua. Audible porque evidentemente cuando cae hay un sonido, plop. Y sensible porque si uno está allí cerca, chispitas le caen en la piel y uno siente que sí, que cayó. Pero le pregunto, ¿la influencia de esa caída se recibe si uno está en la orilla volviendo a caer la piedra? No. La onda de esa única caída en la piedra en la mitad le llega tarde o temprano, porque la onda va expandiéndose y va cubriendo toda la superficie del recipiente o piscina hasta la misma orilla. Para uno recibir la influencia de ese evento, no necesita que se repita la caída de la piedra, ya cayó. Es como cuando se sucede un tsunami, tiembla lejísimos, muy lejos,
Por allá en el fondo del mar hay veces a 700 kilómetros, como sucedió por allá en el mar del sudeste de Asia. Pero unas horas después, la onda vino a casi 1000 kilómetros de kilómetros por hora y arrasó. Horas después, hasta 6 horas después, 7 horas después, el efecto del temblor, de la quiebra de la roca allá en el fondo del mar, muy lejos, muy lejos. Hermanos, lo mismo sucedió con la caída del Espíritu Santo entre los judíos, los samaritanos y los gentiles. Ese relato del libro de Hechos es único, porque de hecho el libro de Hechos es eso, hechos, testimonios, y los testimonios son válidos, son reales, son verdaderos, todos los tenemos. A mí hasta un ángel físicamente me sacó de un accidente, pero ese es mi libro de hechos, eso es irrepetible, es el mío, mi libro. ¿Para qué lo cuento? Para producir frustración entre todos. Y a mí, ¿por qué no me pasó? ¿Por qué no me ha pasado? ¿Es que yo no soy esto, aquello o lo otro? ¿Dios no me ama? ¿O el Espíritu Santo no está en mí? No, 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 no. ¿Para qué vivimos de testimonios de otros? Tal vez para animar la fe, pero no para producir envidia o deseo de tener la misma experiencia. Eso es una necedad infantil. No podemos afirmar la experiencia del apóstol Pablo en Hechos 9, de que dicen iba a caballo, se cayó del caballo, oyó una voz, vio el sol, una luz en el sol y quedó ciego. Entonces el que no se caiga del caballo, no vea una luz y quede ciego, no oiga una voz, no ha recibido a Cristo. ¿Usted qué dice? No. ¿Cómo vamos a levantar? ¿Cómo van a levantar una doctrina de ese hecho? Eso es irrepetible. Está en el libro de Hechos. ¿Y es verdadero? Sí es verdadero. ¿Y se aprende de ese evento? Mucho se aprende. Pero se debe repetir. No. No, 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 no. No se debe, ni se puede, ni se tiene que repetir. El libro de Hechos relata eventos irrepetibles, verdaderos, desafiantes, inspiradores, doctrinales y reveladores, pero nunca necesariamente repetibles. Por ello, ¿qué dice el Señor entonces en Efesios, volviendo al pasaje central y básico de Efesios 1, 13 y 14? Dice que el Espíritu Santo no lo recibimos como una experiencia posterior porque nos caemos del caballo o hablamos lenguas o viene una persona, pastor y peor pastora, a ponernos la mano porque es la dueña o el dueño del Espíritu Santo y lo administran como si fuera vendiendo arroz o papa a los que ellos quieran. No, 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 no es así. Nosotros, dice Efesios 1, 13 y 14, en concordancia con toda la teología del Espíritu Santo que Jesús dejó allá en el aposento alto en Juan 14, 15, 16 y hasta el 17 en la oración sacerdotal, en concordancia es que cuando oímos el Evangelio, el mensaje de su salvación, el Evangelio, que ni siquiera está en Hechos ni en las cartas, cuando oímos el mensaje y lo creímos y lo apropiamos por la fe en oración, en ese momento somos sellados para siempre por el Espíritu Santo y esa es la garantía hasta la eternidad. Dice el 14 que es las arras de nuestra herencia, es la entrega de la promesa de compraventa que ya no se puede deshacer jamás. Ese negocio ya no se puede deshacer. Ya el Señor nos entregó el Espíritu Santo y preferirá castigarnos, como dice Hebreos 12, 5 en adelante, antes que dejarnos. El Espíritu Santo viene para quedarse, nos convierte en templos del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 3, 16.
la definición de cristiano por parte del apóstol Pablo: un templo con dos pies, un templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo viene cuando recibimos a Cristo. De hecho, cuando recibimos a Cristo, la verdad es que recibimos al Espíritu Santo. Al fin de cuentas, los tres son uno. Así es un Dios triuno. ¿Y dónde está Cristo? Jesús, a la derecha del Padre. Entonces, ¿a quién recibimos? A su Santo Espíritu. Cuando tú le dijiste: mi Señor y mi Dios, gracias por perdonar mis pecados, toma mi corazón y siéntate en el trono. Hermanos, lo que está recibiendo es al Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús, que te bautiza y en ese momento te sumerge para siempre en su Santo Espíritu. Te quema lo que no es con fuego, porque el que bautiza es Jesús. Él te bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es Jesús, no un pastor todopoderoso o una pastora despistada. No. El Señor está a la derecha del Padre y el Espíritu Santo viene y te convence para que recibas a Cristo, porque Él vino para glorificar a Cristo. El Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Tú, es más, fuiste capaz de decirle a Jesús: mi Señor y mi Dios, porque el Espíritu Santo estaba ahí, y le dijiste así para quedarte para siempre en ti. Gloria a Dios por ese día que le dijiste a Jesús: mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios entonces por ese día en que fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese día en el cual usted recibió a Cristo y por lo tanto fuiste convertida en templo, y en el momento de recibir las arras y la garantía de la gloria eterna, dice el 14. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu inefable gracia y por regalarnos al Espíritu Santo sin merecerlo, solo porque Jesús de Nazaret pagó el precio de nuestra condenación, de nuestra necedad, de nuestra maldad, el precio de nuestro yerro. Gracias, Señor. Gracias. Éramos nosotros los que teníamos que ser sacrificados, y tú, Jesús, lo hiciste por nosotros, por mí y por cada oyente. Y entonces, Señor, esto lo hiciste, Padre, para que lo entendiéramos por el Espíritu Santo, lo apropiáramos por el Espíritu Santo y termináramos llenos del Espíritu Santo. Obra maravillosa, oh Espíritu bello, Espíritu Santo de Dios, bendito seas por convertirte en nuestro amigo, en nuestro íntimo amigo, para gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.